la esencia y la imagen de este personaje. A ver, voy a tratar de hacer una pequeña semblanza de Judas sin caer en la caricatura. Ya. Para mí, Judas es el apóstol, no hay duda alguna que él amaba realmente a Jesús. Él tenía un amor legítimo como el resto de los apóstoles. Pero el gran error de Judas era ver a Jesús como una figura política. Y aquí hay una crítica para toda la política. Ya. A ver, ¿en qué sentido? ¿Cómo veía Judas a Jesús? Judas tenía un plan político. Él decía, lo que tenemos que hacer, cabros, es entrar a Jerusalén con Jesús y proclamarlo rey de los judíos apenas entra a Jerusalén. Hay que recordar que en ese momento Judea estaba dominada por el Imperio Romano. Justamente. Entonces, ¿cuál era el plan de Judas? Llevarlo ante el Sanedrín, que el Sanedrín lo reconociera. ¿Quién es el Sanedrín? Para que la gente lo entienda. Estamos hablando por decirlo así, de la cúpula o el Vaticano, entre comillas, de la jerarquía judía de la época. Como una suerte de papa. Claro, una suerte de papa para que se entienda. Ya, pero tú estabas hablando de este plan que tenía Judas, que me imagino que Jesús no estaba al tanto. No estaba al tanto ni estaba de acuerdo. ¿Ya? Estamos hablando de que, claro, él decía, yo quiero llevar a Jesús ante el Sanedrín, que haya un debate y que efectivamente se reconozca a Jesús como el rey de los judíos. Y apenas eso ocurra, aquí va a haber un levantamiento popular. Una revolución. Feroz contra los romanos, una revolución. Perfecto. Donde efectivamente los celotes, los judíos y todos nos vamos a unir contra los romanos y los vamos a expulsar de Palestina. Perfecto. Pero entonces eso no era el plan de Jesús, era no entender nada. ¿Cuál era la idea principal de Jesús una vez que llegaran a este lugar? Básicamente, Roberto, lo que pasa es lo siguiente. Lo que Jesús proponía era un reino. ¿Ya? Pero era un reino que venía desde el cambio interior. Perfecto, más espiritual. Que era un rey, él mismo había dicho, mi reino no es de este mundo. Exactamente. Y ese es el gran error que comete Judas. Tratar de convertir a Jesús en una figura política de la época, de la política contingente de Judea, y no entender que el mensaje de Cristo, soy el rey de los judíos, iba más apuntado al tema espiritual. Pero perdón, con respeto lo digo, por favor. Sí. En el fondo podríamos decir, si lo llevamos a un tema actual, que Jesús hubiese sido, porque tú hablaste de política, claro. Jesús hubiese sido más vinculado a la democracia y Judas más hacia la dictadura. No, al contrario, ¿no? Al contrario. Judas sería una especie de Che Guevara. Ah, perfecto. Un liberador de un pueblo oprimido. Un revolucionario. ¿Ya? Un revolucionario. Pero lamentablemente eso era no entender nada o entender solamente una parte del mensaje de Cristo. Cristo habló muchas veces de la injusticia social. Pero básicamente el mensaje central de Cristo era comenzar el cambio, la revolución desde el corazón, desde el interior. Perdón, César, y la figura de Judas, que es tremendamente polémica, por decirlo de alguna manera, porque finalmente es quien traiciona y vende a Cristo por 30 denarios. Claro. Ahora bien, ¿Cómo sucede esta venta de Jesús, digamos? Mira, cuando Judas ve que efectivamente los demás apóstoles y Jesús no participan de su plan, ¿ya? Él dice, yo voy a ir a hablar. Él propone este plan a los 12 apóstoles y a los otros 11, pero y a Jesús. no encuentra oídos para este plan. Entonces, ¿qué es lo que hace Judas? Va a hablar con el Sanedrín y les dice, yo les puedo traer a este hombre para que ustedes conversen con él. Dialoguen y él efectivamente los convenza de sus planes. Ya. ¿Esto qué día ocurre, César, más o menos? ¿Estaría ocurriendo? Si podemos volver al diagrama, señor director. Ya, pero mientras volvemos al diagrama, César, tengo una duda, porque yo quiero ir conociendo paso a paso esta historia. ¿Por qué? Porque tú dices que él intenta convencer a los otros 11 apóstoles. Esto estaría pero perdón. El miércoles. Pero mi pregunta es, ¿alguno de estos apóstoles fue a hablar con Jesús para decirle, ojo, Judas está planificando o tiene la idea de esto? A ver, todos los apóstoles tienen que entender, Roberto, tenían una imagen distinta. Exacto. Todos lo veían de un modo distinto. El único que quizás tenía una imagen más o menos clara en ese momento, primigenio de la iglesia, era Pedro. Ya, y esto todo ocurría en torno a la noche. Claro. Saber qué pasó exactamente. El miércoles en la noche, que sería mañana. En esta noche. Es. Es la traición de Judas Iscariote. Claro. Entonces, como te digo, este Judas revolucionario va e intenta hablar con un contacto que él tiene en el Sanedrín y le dice, yo soy capaz de traerte a Jesús para que hable con usted y le explique su plan. ¿Ok? Porque la esperanza que tenía Judas era que el Sanedrín reconociera el poder político que tenía Jesús para derrocar al poder romano.
¿Qué es lo que pasa? El Sanedrín nunca vio como una opción a Jesús como un rey. ¿Por qué no? No, porque esto iba contra todas las escrituras. O sea, para el Antiguo Testamento, para la doctrina judía clásica, era impensable que tú te autoproclamaras el Hijo de Dios. Entonces, en el fondo, el Sanedrín jamás hizo clic con este plan de Judas. Pero lo que sí hace es aceptar la propuesta de Judas, ¿ya? Engañan a Judas de algún modo y le ofrecen dinero para que efectivamente traiga a Jesús a su presencia. Y la traición de Judas está reflejada en un gesto que es muy cariñoso, que es el beso de Judas. Así es. Y tenemos una imagen, César, donde se grafica, obviamente es una película, donde se ve a Jesús. Uno de los clásicos de Viernes Santo, todo esto. Esta película es... Esta película, mira, es posterior a Jesús de Nazaret, pero es una de las versiones más apegadas a lo que es los testamentos. Aquí llega el Sanedrín. Claro, entonces aquí, como puedes ver, Judas era de noche, obviamente que... Monte de los Olivos. Claro, y todo esto eran hombres desastrados. Aquí está un poquito, obviamente, que arreglada la escena, compuesta para la película. Pero Jesús no era distinto al resto de sus discípulos. Entonces le dicen, ¿cómo vamos a reconocer a este hombre? Exacto. Al que yo bese, a él tienen que llevarlo. Y todavía Judas, con el falso o con la inocente creencia de que los soldados del Sanedrín iban a llevar a Jesús frente al sumo sacerdote para explicarle esta especie de plan político. Oye, acá, bueno, es uno de los tantos milagros que hizo sí, Jesús. Eso es muy interesante también. ¿Acá? Porque al momento, algunos apóstoles intentan levantarse contra las tropas del Sanedrín y uno de ellos corta la oreja a un soldado. Y Jesús dice, no, hey, yo estoy cumpliendo un plan, esto tiene que pasar tal cual. Y efectivamente le repone la oreja al soldado que la ha perdido. Que lo vimos en esta imagen. Estamos hablando de la famosa noche del día miércoles, César Parra, viendo esta imagen de una película que nos presentaba Ramón Yao, que tiene relación con el beso de Judas. Claro. Ahora bien, yo creo que la historia ha sido injusta con Judas, porque efectivamente él después se da cuenta que ha sido engañado. Pero espérate, César, una pregunta. Si Judas no hubiese hecho lo que hizo, no tendríamos probablemente cristianismo. Esa es una de las, es una de las teorías que se manejan. Por eso, a ver. Por eso tú dices terminamos la historia oficial y vamos a las teorías. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa después de esta escena? Judas le habría ido a reclamar, porque lo que hace el Sanedrín inmediatamente es detener a Jesús después de un breve interrogatorio y entregárselo a los romanos. Judas va y le reclama esto al sumo sacerdote. Pero si yo lo traje aquí para que ustedes lo interrogaran y llegaran a un acuerdo. No para que lo entregaran al enemigo. No para que lo entregaran al enemigo. Claro que sí. Y lo que hacen simplemente es, mira, lo hecho está, toma tus 30 monedas de plata. A ver, pero perdón. 30 denarios. Tus 30 denarios. Pero perdón. Entonces estamos hablando que Judas, voy a poner comillas, intentó traicionar a Jesús. Y a la vez también, dentro de toda esta planificación, es que el que salió traicionado fue Judas. Yo no hablaría de la traición a Jesús, yo hablaría de que Judas intentó apurar los acontecimientos en una línea que Jesús no quería. Pero por eso, entre comillas, una suerte de traición. Por decir, sí. Y finalmente tú dices que el que a su vez traicionaron, traicionado por el Sanedrín. Mira. Entonces le tiran estas 30 monedas. Judas, de hecho, hay dos hipótesis, y aquí viene lo interesante. A ver. ¿Qué pasó con Judas después? La hipótesis número 1 nos dice que Judas arrojó estas monedas, esta moneda sucia, porque se sintió engañado, arrepentido. Y ojo, perdone, César, que me meta ahí, pero Judas también, en todas las versiones que uno tiene, básicamente Judas, cuando le tiran las 30 monedas y le enrostran de una u otra manera que no eres nadie, te pagamos y te vas, Judas se da cuenta del amor que tenía por Jesús y de su enseñanza. Así es. Y ahí él empieza a enloquecer, que es una de las... o sea, él entra en un arrepentimiento, pero ya heavy. Y se retira a las afueras de Jerusalén y se cuelga. Se ahorca. Esa es una teoría. Se ahorca después de ahorcar la mano. Es una teoría. La teoría 2 dice que en realidad Judas no se habría ahorcado, habría comprado un terreno. Que después fue llamado Campo de Sangre porque fue pagado con las 30... Campo de Sangre. Campo de Sangre. Pero tengo una duda porque qué interesante lo que dice Ramón. Yo insisto, yo estoy hablando dentro de la ignorancia. Yo, lamentablemente, no soy católico, entonces no entiendo mucho estos temas. Pero finalmente cuando uno ve la Pasión de Cristo, cuando ve estos musicales, Judas finalmente
desde mi punto de vista, es un traicionero y no tiene perdón de Dios. Es un personaje más complejo que eso. Ya pues, entonces como te decía, supuestamente según otras versiones habría comprado un campo llamado el Campo de Sangre, donde habría sufrido un accidente obviamente instigado por su propia traición, se habría caído de cabeza, se habría destrozado el cráneo y habría muerto también. César, la pregunta que estaba haciendo yo delante, esto ya es un poco desarrollar la hipótesis. Si Judas no hubiese vendido a Jesús, si Judas no hubiese ido donde el Sanedrín y le hubiese dicho, al que yo bese es el que tienen que conversar con él. Claro. ¿Qué crees tú que hubiera pasado en la historia de la humanidad? A ver, mira, ahí vamos con la segunda hipótesis. ¿Esto fue algo planificado entre Judas y Jesús? Mira. Ya, y entremos que es básicamente lo que plantea Nikos Kazantzakis en La Última Tentación de Cristo, que es lo que plantea básicamente el Evangelio de Judas. Y quiero decir una cosita y después César sigue el tiro. Los designios del Señor son insondables. Absolutamente. Dice el dicho. ¿Qué significa? Que no se sabe cómo actúa el Señor. Claro, no los famosos reglones torcidos de Dios. Porque Dios escribe para el otro lado, dicen. O sea, sí. ¿Por qué Él utiliza a Judas y por qué hace que su hijo muera? Y más adelante lo vamos a saber. Ya, pero entonces, ¿en qué seguía? Porque Ramón te hacía una pregunta bien interesante que tiene relación de que si no hubiese ocurrido todo esto que estamos viendo, esta escena del famoso beso de Judas, ¿cómo se hubiese marcado esta historia? Vamos a la teoría B. Jesús se reúne con Judas y planifican esto. Judas, tú eres mi apóstol preferido, tú eres el que realmente, el único que ha entendido mi visión de este asunto. Y ojo, esto sale en el Evangelio de Judas. Apócrifo, pero antiguo. Pero obviamente no escrito por Judas, porque Judas obviamente que se suicidó. Claro. Sino que se dice que habría sido escrito por gnósticos. ¿Y quiénes gnósticos? Los gnósticos creen que en realidad el verdadero Dios está dentro de uno. De ahí viene agnóstico. De ahí viene la palabra, bueno, los agnósticos no creen. No creen, por eso te digo. Pero los gnósticos creen que hay otro tipo de Dios que viene desde dentro. Aquí yo no tenía idea, la verdad. Entonces los gnósticos estuvieron en conflicto, de hecho fueron parte de la iglesia hasta el siglo III. Y entonces ellos sacan el Evangelio de Judas, que fue el que redescubrió National Geographic hace un tiempo. Claro. ¿Y qué es lo que dice este Evangelio? Que efectivamente, les voy a relatar una escena, efectivamente estaban cenando los apóstoles, entra Jesús, los apóstoles le dicen, por favor, bendice nuestra comida, maestro. Y Jesús se habría echado a reír. ¿Todavía no entienden? El verdadero Dios está aquí. No es el Dios creador del pan, del vino, del pescado, está dentro de nosotros. César. Y le dice, ¿alguno de ustedes es capaz de entender esto? Judas levanta la mano y le dice, ok, ven, retirémonos, Judas, te voy a enseñar los verdaderos secretos del reino y te voy a contar cuál es mi plan. Ya, pero tengo una duda, César, porque acá estamos hablando de dos teorías. La primera que es la que conocemos todos. La de lo que tampoco es tan dura con Judas, ojo. Exacto, pero ¿qué teoría internamente crees tú se queda la Iglesia Católica? Porque, perdón, la pregunta que dice Ramón no es menor. Si es que no hubiese existido este plan B, llamémoslo así, entre Judas y Jesús, quizás no estaríamos hablando de la potencia o de este fenómeno de la creencia de la Iglesia Católica. Roberto, te contesto de inmediato. La Iglesia cree en la teoría A. O sea, estamos hablando del Judas traidor. Pero hablemos de cristianismo, porque hay muchas creencias, digamos. Sí, hablemos del cristianismo en general. Claro, pero tú dices que es la teoría que está para el público, la que todos conocemos. Sin duda alguna, pero internamente nos han cuestionado esta otra que finalmente logra lo que te comentaba Ramón. Ha habido un avance. ¿En qué sentido? Si tú hablabas de Judas hace 40 años, era un anatema, o sea, era el hombre más traidor del mundo. Es más, Dante en la Divina Comedia coloca a Judas en el último círculo del infierno. La Divina Comedia son 7 los círculos del infierno. Claro, son 9. 9 los círculos. Y estaría siendo devorado eternamente por Lucifer en persona, junto con Bruto, el otro gran traidor. El que traicionó a Julio César. Perfecto. ¿Ok? Los dos grandes traidores de la historia. Ya, pero yo quiero saber... Entonces se suaviza los últimos 30 años la posición de la Iglesia respecto a Judas. ¿Por qué? Porque si tú tienes a un Judas condenado eternamente, significa que la misericordia de Dios no es todopoderosa. Entonces algunos papas ya están hablando efectivamente de una reivindicación de la figura de Judas. No es que Judas haya sido un traidor, sino que en el fondo malinterpretó
la doctrina de Jesús. Pero vuelvo a repetir, entonces nos miran con tan malos ojos esta teoría B, llamémosla así. Te repito, por lo menos los últimos 20 o 30 años ha habido como una especie de teoría revisionista sobre el rol de Judas. Lo que está diciendo, mira, es bien interesante lo que dice César también, porque yo, sin ser un especialista en la iglesia ni nada, pero sí soy de colegio católico y tengo cierta cultura al respecto. Por ejemplo, hace 40 o 50 años, cuando se hablaba del infierno, la iglesia católica, ¿cuál era la idea que uno tenía de infierno? Como el infierno casi de Condorito, donde la gente estaba siendo quemada en barriles de... Con diablos empujando los contribuyentes. Y mucho tiempo después, no recuerdo si Juan Pablo II... Juan Pablo II dice... El limbo es el lugar donde cuando uno muere un alma no pasa ni al infierno ni al cielo, sino que expía sus pecados. No, el limbo desapareció. El limbo desaparece, por eso te digo. Se iban las guaguas que habían muerto sin pecado, pero no bautizadas. Lo que desaparece, o lo que se empieza a cuestionar un poquito, es la figura del purgatorio. Del purgatorio. Entonces, este Papa empieza a decir, de lo que estamos hablando es de lugares espirituales. Claro. Que yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice César, que por qué no Jesús podría haber dicho, Dios está dentro. Claro. Que además es lo que plantean muchos líderes espirituales a partir del cristianismo. Absolutamente. ¿No? En la India. Herederos de los gnósticos de los primeros siglos. Exactamente. Entonces yo creo, Roberto, que también la figura de Judas, cuando uno lo ve de blanco y negro, digamos, claro, Judas queda como el malo de la película. Pero también lo que dice César es verdad. Judas es un instrumento para que Jesús pudiese, o para que Dios pudiese... Para que la misión, claro. Perdón, por eso, y ahí yo te digo, yo como menos católico lo veía así. O sea, es como tú bien dijiste, Ramón. O es blanco o es negro, como que no había una matiz con respecto a Judas. Pero... César, estábamos viendo esta imagen de esta película y al comienzo, disculpa que me salte tan rápido, quiero saber más también un poco de la Virgen de Guadalupe, que lo hablábamos en el comienzo. Vamos ahora a desarrollar un poquitito más a la Virgen de Guadalupe. Esta teoría. A ver, bueno, la figura de la Virgen es una figura bastante polémica, porque... Estamos hablando de que la Virgen que hemos visto en la Biblia no tiene un gran protagonismo. De hecho, la Virgen aparece... La Virgen era una chica de 15 años en el momento en que nace Cristo. ¿Ya? La Virgen María. Y solamente aparece en determinados momentos. César Parra, por favor, dame un segundo. Vamos a una breve pausa comercial, perdón. No se mueva porque vamos a ir hablando de la Virgen.